Hola, yo soy Alexandra Silva Ortega y les voy a hablar de qué es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un cambio social y político más importante que se produjo en Europa. No solo fue importante en Francia, ya que esta revolución fue el hincapié a otros países oprimidos por la monarquía, ya que esta revolución transformó los regímenes monárquicos patrimoniales en regímenes democráticos electoralistas. En resumen, el objetivo de esta revolución fue eliminar el antiguo régimen. También les voy a hablar de tres causas del hecho histórico. Antes de la Revolución Francesa, lo que imperaba en Francia era el feudalismo. Este dejaba ver claramente la desigualdad social. En ese tiempo la actividad más importante era la agricultura, ya que era una fuente de riqueza. Los campesinos se encargaban de cosechar la tierra para el señor feudal. Recordemos que ellos no eran de la iglesia, sino que se dedicaban a conquistar tierras. Claro, los campesinos trabajaban, pero sin recibir nada a cambio, además cargando con los impuestos feudales, y en los casos de fallecimiento, el campesino tenía que pagar un impuesto como derechos de sucesión. Otra de las consecuencias era el sistema gremial y la arbitrariedad de los funcionarios reales que obstaculizaban el desarrollo industrial. Los gremios eran aquello que vinieron a monopolizar el mercado de Francia y controlar la distribución, la producción y las ventas. De ahí que dicen que fueron un obstáculo para el comercio, ya que lo obstaculizaban y limitaban mucho. Otra de las consecuencias era la crisis del Estado. Francia estaba en bancarrota. A la crisis económica se le unieron los gastos de la participación en favor de la guerra de independencia de los Estados Unidos, más las pérdidas recientes por la guerra de los 7 años. Además, la monarquía seguía con sus gastos lujosos sin importarle más los gastos del pueblo. Otra de las causas fueron los excesivos impuestos que hacía que impidiera el avance del comercio. Esto fue un detonador muy importante, ya que estaban cansados de todo este asunto. También una de las causas principales y primordiales fue el feudalismo y el régimen monárquico. Esto hizo que paralizaran el comercio en Francia. Gracias a esta causa, los campesinos se enfadaban cada vez más, al mismo tiempo del sector urbano explotado y el de la burguesía. Y por último, tomaremos en cuenta la ideología de la clase burguesa que toma partido sobre los sectores del tercer estado para incorporarlo a su ejército. Hola, soy Liliana Navarra Aguilar y les voy a hablar acerca de la primera etapa de la Revolución Francesa. Esta etapa nos habla acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo comienza con la toma de Bastilla, cuando Luis XVI intenta frenar los movimientos sociales que había en la capital por la fuerza, rodeando París de tropas, y así comenzaron enfrentamientos callejeros entre estas tropas y la Milicia Nacional, que era un cuerpo de defensa revolucionario. Entonces, el 14 de julio, los revolucionarios consiguieron tomar el control de la cárcel de la Bastilla y finalmente Luis XVI reconoció la autoridad de las tropas revolucionarias. Bueno, el decreto de abolición del régimen feudal fue el 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea Nacional suprimió los derechos feudales, y esto significa que dieron fin a los privilegios que ellos tenían y a la conversión de tierras en propiedad privada. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se aprobó el 26 de agosto. Esta declaración consta de 17 artículos y defiende la igualdad de las personas, la soberanía nacional y una serie de derechos naturales, como la libertad, la propiedad y la seguridad. La primera etapa también nos habla acerca de la Asamblea Legislativa. Esta asamblea se realizó siguiendo la nueva Constitución y estaba formada por 3 grupos. El grupo más poderoso eran los girondinos. Ellos defendían consolidar las victorias de la revolución. A su derecha estaban los Huygens. Ellos eran partidarios de la autoridad del rey y de encontrar un término medio entre la revolución y el antiguo régimen. A su izquierda se encontraban los jacobinos. Ellos querían continuar con la revolución y conseguir más poder para los trabajadores parisinos y los campesinos. La asamblea no podía trabajar bien porque el rey Luis XVI
rechazaba las principales reformas que se acordaban en la Asamblea y al mismo tiempo se alió en secreto con potencias absolutistas para que le ayudaran a restaurar su poder. Prusia y Austria lanzaron un ultimátum a los revolucionarios, pero estos revolucionarios se negaron. Entonces estos países declararon la guerra. Los bandos tenían distintos intereses. Los reyes absolutistas querían acabar con la revolución para que estas ideas no se extendieran en sus países y causaran movimientos similares. Los monárquicos apoyaron la guerra esperando ser derrotados, pues eso marcaría el fin de la revolución y la vuelta de la autoridad real. Los girondinos esperaban ganar este conflicto, que marcaría la consolidación de la Revolución Francesa. Los únicos que votaron en contra fueron los jacobinos. El inicio de la guerra fue desastroso para los revolucionarios, ya que fueron derrotados varias veces, y durante esta guerra se descubrió que el ejército prusiano había llegado para ayudar al rey. El 10 de agosto los sans-culottes asaltaron el Palacio de las Tullerías y apresaron al rey. Inmediatamente la monarquía se declaró abolida y se convocaron nuevas elecciones. Es aquí cuando inicia la segunda etapa de la Revolución Francesa. Esta etapa nos habla acerca de la Convención y comienza con la República Girondina. Las nuevas elecciones dieron la mayoría a los girondinos en una asamblea conocida como la Convención. La Convención proclamó la República como forma de gobierno y comenzó a debatir una nueva constitución. También aprobó un nuevo calendario cuyo año cero se establecería en 1792. El 21 de octubre ocurrió el hecho más destacado de este periodo, la ejecución del monarca Luis XVI en la guillotina por traición a su propio país, un acto que simboliza el fin de la monarquía absoluta. Y tras este acontecimiento, Gran Bretaña, Holanda y España se unieron a Austria y a Prusia para acabar con la Revolución Francesa. Esta coalición derrotó varias veces a los revolucionarios e invadieron Francia. Y el miedo a un posible fin de la revolución originó un nuevo movimiento popular mucho más radical. El 2 de junio de 1974, los sans-culottes tomaron el control de la convención y arrestaron a los líderes girondinos. Hola, soy Ramsés González y les voy a presentar parte de la segunda etapa y la tercera etapa de la Revolución Francesa. Iniciamos con la República Girondina. En 1972, los franceses consiguieron derrotar al ejército de Prusia. Las nuevas elecciones provocaron que los girondinos se unieran para poder organizar una asamblea conocida como la Convención. A pesar de que se estaban haciendo más fuertes, los jacobinos seguían creciendo gracias a los sans-culottes. La Convención proclamó la República como forma de gobierno y comenzó a debatir una nueva constitución mucho más radical que la anterior. También aprobó un nuevo calendario, cuyo año cero se establecía en el 1792. Al igual que en octubre, ocurrió el hecho más destacado de este periodo, que fue la ejecución del monarca Luis XVI en la guillotina por traición a su país, el cual este acto simbolizó el fin de la monarquía absoluta. Tras este hecho, varios países como Inglaterra, Holanda y España se unieron a Austria y Prusia para acabar con la Revolución Francesa. Esta unión derrotó varias veces a los revolucionarios, invadieron Francia, y surgió un nuevo miedo a un posible fin de la revolución y el origen de un nuevo movimiento popular mucho más radical. En 1774, los sans-culottes tomaron el control de la convención y arrestaron a los líderes girondinos. Y empezamos con la tercera etapa,
Empezó después de finalizar la llamada dictadura del terror. Oh, 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 oh. En esta etapa suscitó el predominio de la burguesía y sucesos muy importantes como el Directorio. Después de que los burgueses recuperaran Francia, comenzaron una serie de reformas con el objetivo de volver al régimen anterior a la República Jacobina. Supongo que es mejor ese régimen. En 1795 se aprobó la conocida como Constitución del Año 3. En ella se establecía la división de poderes. El poder legislativo quedaba en manos de un sistema bicameral y el ejecutivo en el directorio. ¿Pero qué es el directorio? Bueno, el directorio estaba formado por 5 miembros llamados directores, en la que ninguno de ellos acumulase demasiado poder. Esta forma de gobierno no contentaba ni a los sans-culottes. Para los de Conalep, los sans-culottes fueron los militantes radicales de la clase baja, gente común que no formaba parte de la burguesía, aristocracia o familia real. Y pues obviamente tampoco le gustaba a los monárquicos. Los grupos anteriormente mencionados causaron continuos levantamientos contra el gobierno con la ayuda del ejército. El ejército consiguió un gran prestigio gracias a sus campañas en el exterior, que comenzaron en el año 1796. Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de estado en 1799. El gobierno no pudo controlar al país y optaron por disolver el directorio. Y Napoleón se proclamó cónsul. Y el consulado. Napoleón tomó el poder para proteger a Francia de una posible vuelta a la monarquía. En 1799 se promulgó la Constitución del año 8, que concedía un gran poder a Napoleón. Lo siento, pero ustedes solo son mis gatas. Váyanse. Napoleón estableció un régimen autoritario y centralizado, al igual que permitió la vuelta de todos los exiliados y restableció las relaciones con la Iglesia, devolviéndole la importancia que tenía en la sociedad. Después, en 1802, una consulta popular le convirtió en cónsul vitalicio, y esto le ayudó para que en 1804 el Papa le proclamase emperador de Francia. Sí. De esta forma acaba con la Primera República Francesa y comienza un nuevo régimen monárquico con la aparentemente contradictoria intención de expandir las ideas liberales por toda Europa. Y con esto concluye la Revolución Francesa. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse a nuestro canal y arriba CCH. Haz capo, los demás no cuentan.
La Revolución Francesa marcó un antes y un después en el continente europeo, ya que acabó con el antiguo régimen, el cual era la forma de gobierno absolutista ejercida por los monarcas. En este caso, el monarca francés Luis XVI, el cual reinaba en virtud del derecho divino, por lo que no tenía que rendir cuentas de sus actos a nadie. Como se sabe, el feudalismo era el modo de producción de ese entonces, en el cual se podía ver una gran desigualdad social, principalmente con los campesinos, por lo que fue de gran ayuda el fin de este proceso, ya que así la economía pudo crecer y fortalecerse, también terminando con los privilegios de la aristocracia, como era el clero y los señores feudales. El capitalismo llegó a su consolidación en Francia, ya que la burguesía lo fue constituyendo a su imagen y semejanza, ya que la burguesía, al ganar el poder político, estos no querían tener restricciones en el comercio y la industria. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital en vez de esclavitud o servidumbre. Napoleón Bonaparte reorganizó un gobierno burgués en Francia. También estableció la educación pública y el Código Civil, el cual ha servido como base de muchísimas legislaciones democráticas. Gracias a esto se consolidó un nuevo régimen que respetaba los derechos del hombre y una nueva estructura socioeconómica.